primeiro queria agradecer mais uma vez a presença de todas e todos aqui. Novamente um prazer ver o nosso auditório cheio. Espero que nos próximos a gente não tenha nenhuma poltrona sobrando, de preferência. E hoje damos início, então, à nossa terceira apresentação da série de conferências dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A disciplina Seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, intercalando palestras presenciais e virtuais. Aproveito o momento aqui para fazer um lembrete. Quem, porventura, dos estudantes não tiver feito o check-in na entrada, que o faça, porque a acreditação de ACG ou de presença nas disciplinas de seminários vai ser feita automaticamente pelo check-in na sala. Tá? O nosso conferencista de hoje é o arquiteto e professor colombiano Andrés Ibáñez. Andrés é membro do Conselho de Administração da Rede Mundial de Infraestrutura Verde e cofundador da Rede Latino-Americana de Infraestrutura Verde, mestre em construção pela Universidade de Hong Kong e doutorando em arquitetura. É coautor da Política Nacional de Infraestrutura Verde para a Colômbia, do livro Biodiversidades e do Guia Técnico de Telhados Verdes para a cidade de Bogotá. Atualmente é diretor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nacional da Colômbia e professor da Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, e pesquisador em arquitetura ecoprodutiva. Dirigiu inúmeros projetos para clientes na Colômbia e nos Estados Unidos e trabalhou como consultor de arquitetura e meio ambiente na Colômbia e em Hong Kong. Foi conferencista e professor na Universidade Nacional da Colômbia, da Universidade Javeriana, da Universidade de Hong Kong, da Universidade Católica, do Centro Colombiano para a Construção Sustentável e da Universidade Piloto da Colômbia. Foi palestrante convidado nos Estados Unidos, França, Austrália, Japão, Singapura, México, Japão, Brasil, Peru, Hong Kong, China, Índia, Alemanha, Noruega e Colômbia. Recebeu diversos prêmios na Colômbia e no exterior, como o Green Talents Award, do Ministério Alemão de Educação e Pesquisa da Alemanha, 2011-2012, a Bolsa Humboldt Climate Protection, de 2014, o primeiro lugar no concurso internacional de design inspirado na natureza, Global Biomimicry Challenge, 2019-21, primeiro lugar na categoria Conforto e segundo lugar na categoria Operação Doméstica, no concurso internacional de habitação inovadora e sustentável Solar Decathlon LAC 2019, com a equipe UNOA, da Universidade Nacional da Colômbia. Longo currículo, como vocês podem ver. Agradeço novamente a participação do professor Andrés e passo a palavra a ele. Boa apresentação. Gracias, Pedro. Dale, muy bien. Muy buenas noches a todas y todos. Voy a hablar en español. Espero que me entiendan. Voy a intentar hablar muy despacio y yo quiero arrancar sumándome al agradecimiento de Pedro. Muchas gracias por estar todos acá a esta hora. Tráfico pesado, todos terminando su jornada laboral, de estudio, y qué bueno pues podernos reunir acá para hablar de arquitectura latinoamericana. La charla que traigo hoy es una charla que busca cambiar la mirada hacia el futuro de nuestras arquitecturas. ¿Para dónde van nuestras arquitecturas latinoamericanas? Y de dónde vienen. Por eso un poco el título es Avanzar hacia el origen, que es una especie de paradoja, ¿no? Porque uno avanza hacia adelante, pero un poco la propuesta es avanzar mirando hacia atrás. Y bueno, quiero empezar reconociendo que Colombia y Brasil tienen dos cosas en común, muy interesantes para la arquitectura. La primera es que tenemos una herencia europea muy fuerte. En Brasil, pues toda la herencia de Portugal, ¿cierto? Y lo podemos ver en que en cualquier esquina de Brasil puedes conseguir un pan de queso, ¿no? Que por supuesto es un producto portugués. Bueno, pues en Colombia también somos herederos de una tradición arquitectónica y cultural europea muy fuerte, sobre todo española, pero también tenemos influencia francesa y alemana en arquitectura, por ejemplo. Y bueno, en cualquier esquina casi puedes conseguir un pan francés, como puedes conseguir un pan de queso acá. Y viniendo un poco para acá esta tarde, veía esta obra maestra de la arquitectura de Oscar Niemeyer, ¿cierto? Uno de los grandes maestros de la arquitectura,
que también refleja la herencia europea, pero al mismo tiempo le da un nuevo acento, sitúa la arquitectura latinoamericana en el trópico, ¿cierto? Y nos genera unos lenguajes que, aunque son modernos, son profundamente arraigados también a nuestro clima, a nuestra cultura, etc. Bueno, pues nuestro Neumayer es Rogelio Salmona, es otro maestro de la arquitectura latinoamericana, colombiano, y al igual que Oscar Neumayer, él intenta situar la arquitectura colombiana en los Andes, ¿no? Bogotá es una ciudad de los Andes, un clima frío, muy alta, 2.600 metros sobre el nivel del mar, y una ciudad que está construida fundamentalmente en ladrillo, ladrillo de muy buena calidad. Entonces, aun cuando Rogelio Salmona fue un alumno de Le Corbusier, él cuando vuelve a Colombia intenta dar un giro a la arquitectura moderna y aterrizarla en este valle andino, en esta montaña y de valle andino, con el ladrillo. De alguna manera, en el siglo XXI, ustedes son los herederos de esta tradición arquitectónica, pero también hay una responsabilidad de seguir haciendo historia, quizás en otras direcciones distintas. Y aquí viene la pregunta por avanzar, ¿sí? ¿Cómo entendemos hoy en día, en un contexto civilizatorio del siglo XXI, el avance arquitectónico, ¿no? Y quizás pues, nos enfrentamos a un frenesí de construcciones en altura, densificación, en la gran mayoría de ciudades del mundo. Esto es Hong Kong, donde estudié, hice mis estudios de doctorado durante cerca de 7 años, y es la ciudad más vertical del mundo. Hay 8.000 rascacielos, esto es casi 2 veces la cantidad de rascacielos que tiene Manhattan. No hay otro lugar en el planeta que haya desarrollado su arquitectura tan en vertical como en Hong Kong. Y este modelo de desarrollo implica una transformación dramática en el paisaje. Y yo sé que Diego va a estar feliz un poco de esta inmersión de mi charla en el paisaje, y creo que algunos de ustedes también están interesados en el paisaje. Me gustaría saber quiénes tienen un enfoque de arquitectura del paisaje. Ajá. Muy bien. Entonces, ustedes, digamos que seguramente tienen muy claro que hacer arquitectura en el siglo XXI es superar el concepto del edificio como objeto. Y en vez de un objeto, el edificio hace parte de un conjunto de relaciones en el paisaje, ¿cierto? En el territorio. Entonces, vamos a ver este video. Sí, para... Ajá.
acá y volver a la presentación. Bien, es un video de casi 10 minutos. Ustedes lo pueden buscar en YouTube y lo pueden ver con más tiempo. Y algunas de esas imágenes que vieron de Brasil perfectamente podrían ser Colombia, ¿no? Somos unos territorios muy parecidos. Y un poco lo que muestran es cómo en tan solo 2 décadas, que es un periodo de tiempo muy corto, han habido unas transformaciones tan dramáticas, tan drásticas en el territorio y en el paisaje que cuestionan nuestro modelo de desarrollo y nuestra manera de avanzar en arquitectura. Un poco, bueno, alguna vez me encontré con esta imagen, es un poco fuerte, al igual que el video, pero desde el punto de vista del paisaje, un poco a los arquitectos nos educan para reemplazar unos elementos del paisaje, elementos naturales o seminaturales, que evolucionaron por mucho tiempo en ese lugar, por una pieza de arquitectura, por un predio fantástico, ¿no? Pero cuando reemplazamos esa cobertura verde, esa cobertura vegetal de paisaje, quitamos capacidad funcional al territorio. Y realmente, desde el punto de vista del paisaje, si pudiésemos hacer una comparación con un tejido urbano de una ciudad, con un ecosistema natural, probablemente se vería como un desierto. Y realmente la imagen es un poco condescendiente, porque al menos en un desierto, cuando llueve, el agua se infiltra en el suelo, que es un servicio ecosistémico muy importante, la filtración del agua en el suelo, pero en una ciudad ni siquiera. Las superficies que hemos creado con la arquitectura y en la calle, en el espacio público, son superficies duras que no permiten la filtración del agua. O sea que, en últimas, en realidad, tú vives en un desierto, ¿no? Si vives en una ciudad moderna, eres un habitante de un desierto. Las ciudades son la forma de desertificación menos reversible que existe en el planeta. Es decir, volver a poner una ciudad verde es muy complicado, más complicado que un desierto natural. Bueno, esto es Bogotá en su casco fundacional, una ciudad muy parecida a las ciudades portuguesas, una ciudad de damero, una retícula, ¿cierto?, que comienza a asentarse en el, digamos, borde de la montaña y luego empieza a crecer. Este es uno de los primeros planos de Bogotá donde se puede ver cómo empieza ese desarrollo urbano. Lo interesante es qué está pasando donde no está ese desarrollo urbano inicial. Y si lo vemos, está el territorio lleno de ríos y cuerpos de agua y una cobertura de suelo natural. Y esto, pues, es Bogotá hoy. 10 millones de personas, 65.000 hectáreas de suelo impermeable construidas y, por supuesto, pues es un gran monstruo de materiales duros en el territorio. Y pues este modelo de hacer arquitectura y ciudad nos genera una serie de problemáticas que son comunes a todas nuestras ciudades. El primero es que prácticamente todas las ciudades del mundo se inundan, y se inundan porque son como unas grandes piscinas que recolectan millones de metros cúbicos de agua que luego tenemos que canalizar para que pues, la gente no sufra por estas inundaciones, ¿no? Entonces, en Bogotá, por ejemplo, tenemos lluvias al año por cerca de 1.200 milímetros de lluvia. Y cuando esta agua cae sobre los techos de los edificios, pues hay que evacuarla, ¿cierto? Y finalmente producen un desbordamiento de los ríos que había originalmente en esa ciudad, pues con todas las catástrofes y todo el tema de los impactos humanos, económicos y ambientales que se puedan imaginar. Resolver esto es muy costoso, hay que hacer obras de ingeniería muy grandes, como la presa Cantarrana, fue una presa gigantesca que construimos hace un par de décadas para detener el caudal de uno de los ríos más grandes de Bogotá y evitar pues, las inundaciones de las comunidades. En términos de los indicadores de árboles, la Organización Mundial de la Salud dice que una ciudad saludable debería tener al menos
3 árboles por persona. Y usualmente en mis clases yo presento esta tabla, bueno, que no se ve muy bien ahí, pero yo creo que Brasil debería estar orgulloso, pues porque Curitiba, por ejemplo, es una ciudad que tiene 52 árboles por persona, casi un bosque para ti. En Bogotá tienes un árbol para 7 personas. Tienes que compartir ese árbol con 7 personas. Entonces, digamos que estamos también en un déficit en términos de indicadores de bienestar y de salud. La construcción de la arquitectura dura, por así llamarlo, genera algo que es el efecto de isla de calor, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, y es que cuando el sol pega sobre las superficies duras de concreto, de madera, de acero, ladrillo, etcétera, este calor queda retenido en el material y luego es reconstituido a la atmósfera, lo cual eleva la temperatura sustancialmente por encima de la temperatura de los alrededores rurales, ¿no? Y este fenómeno, que estoy absolutamente seguro que aquí también lo han medido, el más dramático en el mundo lo tiene la ciudad de Tokio. Tokio está entre 9 y 10 grados centígrados por encima su temperatura y produce una cantidad de muertes y olas, digamos, de muertes en verano. Esto altera otros patrones climáticos como el viento, afectaciones sobre la misma infraestructura. Y otro elemento importante en este modelo como de desarrollo moderno es el impacto sobre la calidad del aire. Bogotá es una de las 3 ciudades más contaminadas de Latinoamérica, después de Ciudad de México y Santiago de Chile. Y solamente respiramos aire puro, limpio, que no va a generarte enfermedades 15 o 16 días del año de los 365 días del año. Bueno, por múltiples causas, pero fundamentalmente por material particulado, que son pequeñas materia suspendida en el aire, que cuando la inhalas, tu sistema de filtración no puede atrapar esas partículas porque son muy pequeñas y entonces terminan por quedar en tus pulmones para toda la vida, ¿no? Por eso son tan peligrosas. La construcción también genera un impacto ambiental que tiene que ver con todos los sobrantes de construcción, los desechos, lo que llamamos nosotros, bueno, en inglés, debris, o en español, escombros o desechos de construcción, y en Bogotá se arrojan cerca de 500 toneladas, 473 para ser exacto, de escombros al espacio público. Y bueno, todo el tema de construir sobre piezas naturales, como humedales, como bosques, como parques. Y entonces, quiero invitarlos a que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo creen que se ve hoy, 2023, el edificio más verde posible en el mundo? ¿Cómo luce? Bueno, si le preguntas a Google, Google te responde esto. Uno de los grandes proyectos insignia tipo LEED, con certificación LEED, en Europa y en Australia, y donde vemos que es una arquitectura con un despliegue tecnológico muy fuerte, ¿no? Con un desempeño técnico muy fuerte. Pero luego me pregunto si el edificio más verde realmente es blanco o transparente de pronto. Como este hotel que está construido en Suecia en invierno y el material de construcción es agua. Cuando pasa el invierno, el edificio se derrite y se reincorpora nuevamente al paisaje sin ningún tipo de impacto negativo. Y es muy interesante ese concepto. Pero entonces, a la pregunta de cómo sería el edificio más verde, ahora preguntémonos cómo sería el edificio más verde en el segundo elemento que nos conecta a Colombia y a Brasil. Y es que somos, entre los dos países, el lugar o la región más biodiversa del planeta, entre Colombia y Brasil. Colombia tiene mucha diversidad de ecosistemas y aun cuando Brasil es más biodiverso por unidad de superficie, Colombia tiene unas regiones donde hay muchísima cantidad de especies y de organismos y de relaciones ecosistémicas, al igual que Brasil. Cuando vemos todos los mapas de biodiversidad en el mundo, de diferentes fuentes, artículos científicos, y los traslapamos, encontramos que en todos aparece Brasil y aparece Colombia, como algo que en inglés se llama el Hot Biodiversity Spot, que son
puntos muy importantes de biodiversidad para el planeta. Y cuando uno ve un bosque europeo, pues se ve así. Casi todos los árboles son iguales. La cobertura de suelo, el sotobosque, es un solo tipo de superficie. Pero cuando uno ve la selva de Brasil o la selva de Colombia, se encuentra que todas las especies vegetales, o hay gran cantidad o diversidad de especies vegetales, e incluso en el sotobosque hay más variedad también. Colombia y Brasil, bueno, somos los primeros en aves y orquídeas, en plantas, anfibios, en reptiles y en mamíferos. ¿Qué significa para nosotros los colombianos y los brasileros planear ciudades y hacer arquitectura en estos lugares tan biodiversos? En el 2023, donde hay una crisis ambiental o en el momento que hay una crisis ambiental. Esto es una pregunta que la traigo y que tenemos que trabajar de manera conjunta los países biodiversos. Y entonces, más allá del pan de queso y del pan francés, me pregunto si esta generación, más allá de llevar un legado de la arquitectura europea, quizás tenga que conectarse un poco más con el territorio. Quizás aparece entonces la tapioca, que tal vez los europeos no la conocían también, no la desarrollaron, fue algo que surgió del origen de los territorios de Brasil. La misma yuca, bueno, nosotros la llamamos yuca, la misma tapioca, ¿cierto? Se produce en el trópico y no en Europa, ¿no? Y en Colombia, bueno, no tenemos la tapioca, tenemos la arepa de maíz, que es también nativa y que es un alimento pues tradicional de nosotros. Entonces, si vamos al origen del territorio, por eso la charla se llama El Origen, vemos este otro, digamos, representación gráfica de cómo eran las comunidades precolombinas, o sea, antes de que llegaran los españoles, a Colombia, a Bogotá, y se encontraron con esto, que las comunidades que habitaban este territorio eran comunidades anfibias, es decir, tanto del agua como del suelo, no eran comunidades solamente de la tierra. Y cuando uno ve estos dibujos, lo puede evidenciar, es muy fácil reconocerlo. Hay asentamientos que están en medio de las deltas de los ríos y hay incluso un paisaje que está adaptado a unas condiciones del territorio muy particulares. Estas condiciones del territorio tienen que ver con un elemento del clima de Colombia, que también estoy seguro que sucede acá en Brasil, y es que aunque no tenemos estaciones, invierno, otoño, verano, etcétera, ¿cierto? Primavera, tenemos un clima bimodal. ¿Qué significa? Que en 2 momentos del año llueve muchísimo, concentrado el agua, en casi todo el territorio de Colombia, en el 95% del mapa de Colombia. Y en 2 momentos o periodos del año no llueve, es seco. Y esto es algo que lo hemos olvidado los arquitectos contemporáneos. Estamos desconectados un poco de esas dinámicas del clima, de la geografía, del comportamiento del territorio. Los aborígenes, bueno, se llaman los muiscas o los chipchas en la sabana de Bogotá, comprendían muy bien este comportamiento bimodal. Entonces, lo que hacían era que construían unos canales con tierra, con la misma tierra, nada de concreto, y estos canales tenían una función fundamental y era proteger de inundaciones a sus comunidades en invierno, porque cuando el río trataba de inundarse, el agua llenaba los canales y esto funcionaba como una suerte de amortiguamiento hidráulico que protege de esa situación de inundación. Pero en sequía, en la época en la que no llueve, había un problema y es que el ecosistema necesita agua y los seres humanos también. Entonces, en estos canales quedaba atrapada el agua por décadas incluso, ¿no? Y el suelo empezó a volverse cada vez más fértil porque además los sedimentos vienen del río, de la montaña y llegan a la parte de abajo. Entonces, era un doble propósito, protección hidráulica, pero también fertilidad del suelo
y generar un territorio también productivo para la agricultura. Entonces, era un paisaje que estaba entendiendo cómo es el funcionamiento del territorio. Estas son algunas aerofotografías, o fotografías satelitales, perdón, de algunas de las geometrías que hasta hoy en día se pueden ver de cómo lograban esto que les cuento de un paisaje adaptado al clima bimodal, algunas veces con espina de pescado, otras veces con una retícula, otras veces en forma de ajedrez. Y cuando uno se pone a mirar, a observar las comunidades nativas de Colombia, esto es un libro de un maestro arquitecto, es uno de los profesores más conocidos en Colombia en historia de la arquitectura, se llama Carlos Niño, y tiene un libro que se llama Territorio Chamánico. Y es la única publicación en Colombia hecha por un arquitecto que observa la manera como las culturas pre-europeas entendían el territorio. Entonces lo que vemos acá es, estos son una tribu que se llama los Nucacs, a la izquierda, y a la derecha los Yacuna. Y esto no voy a entrar en detalle, pero lo que hace Carlos Niño, este arquitecto, es reconstruir la manera como el hábitat de estas tribus respondía a un ciclo, a una temporalidad del clima. Ahí tú puedes ver la parte azul, es la época de lluvia, ¿cierto? La parte amarilla es la época de sequía, y hay un reconocimiento de estos ritmos, pero también un reconocimiento de las especies no humanas, ¿cierto? Como las agrícolas, como animales que comienzan a relacionarse con esos ciclos. Y esto pasa prácticamente en todos los territorios precolombinos de Colombia. Esto es al norte de Colombia, en un lugar muy desértico, se llama La Guajira, es la parte más norte de Sudamérica, y otra vez aparece época de lluvia, época de sol, y cómo todo el territorio y la arquitectura están respondiendo a esa dinámica. Otras representaciones, un poco también el ordenamiento del territorio en torno al agua, cómo se comporta el agua en el territorio. Bueno, esas son múltiples representaciones que muestran esa conexión de la arquitectura con esos ritmos del territorio, ¿no? Esto es una suerte de maloca, arquitectura pre-europea, que, como ustedes lo saben, estaban alineadas perfectamente para marcar los momentos de solsticio y de equinoccio, los dos solsticios y los dos equinoccios, que a su vez determinaban el momento para sembrar. Es casi que el edificio era un dispositivo para transmitir la temporalidad de un territorio y las actividades que tenían que suceder en ese territorio. Bueno, aquí vemos como los estudios del sol, por supuesto la parte de arriba que está pensada para ventilar, el aire caliente sale por arriba, como ustedes saben, pero también para permitir el ingreso de la radiación solar con cierto ángulo en ciertos momentos y poder marcar estos momentos. Entonces, nos enfrentamos a un mundo contemporáneo con unos retos ambientales como nunca en la historia de la humanidad, a un legado que, aun cuando nos sentimos orgullosos de ese legado moderno, es un legado que de alguna manera se desconectó un poco de nuestros territorios. Y nos enfrentamos a un futuro en el que nosotros los arquitectos tenemos que comenzar a reorientar, a girar en la manera como estamos concibiendo la arquitectura. Y bueno, este libro lo publicamos hace poco, es un libro, es una cooperación entre, digamos, interdisciplinar y multidisciplinar. Aquí hay biólogos, planeadores urbanos, arquitectos, etcétera. Y es una publicación, está disponible por internet si la quieren acceder, está en inglés y es una reflexión sobre cómo debemos plantear las ciudades biodiversas para el 2030 y cómo debería ser la arquitectura. Hablamos de algunos principios de esa arquitectura, una arquitectura que está en capacidad de restaurar o recuperar la condición funcional del territorio, una arquitectura que no solamente está pensada para seres humanos, sino para el conjunto de seres no humanos también en el territorio.
Y bueno, quizás voy a solamente a resaltar esos dos. Y cuando hablamos de Colombia, que es un territorio tan diverso, quizás la manera más fácil de entenderla es seguir la ruta del agua. Colombia tiene páramos, creo que Brasil no tiene páramos, si mal no estoy. Creo que los páramos solo están en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Colombia. Son ecosistemas muy altos donde literalmente las nubes se convierten en agua líquida y luego bañan todo el territorio. Entonces, con una bióloga del Instituto Humboldt, y en el caso mío, que pues soy arquitecto, escribimos 6 puntos bajo los cuales la nueva arquitectura debería responder a la biodiversidad de un territorio. Y quiero pues entrar de una vez a esos 6 puntos. Con una pregunta sexy en cada uno de los puntos. La primera pregunta sexy, pero ¿qué es lo que quiere un pájaro en tu edificio? Es una pregunta que no se haría un arquitecto. Tú te preguntas qué es lo que quiere un niño, qué es lo que quiere un anciano, qué es lo que quiere un abogado, pero no te preguntas por la necesidad de algo no humano que está vivo en el edificio. Y hoy, hablando con Pedro, le contaba que en Colombia hay un edificio en una ciudad que se llama Medellín, donde los arquitectos tomaron la decisión de colocar el revestimiento de fachada en corcho, que es un material natural. Y resulta que en los alrededores del edificio es el hábitat natural de un loro. Y el loro empezó a llegar al edificio ultramoderno, LEED y súper con todos los premios, y empezó a comerse la fachada. Entonces el administrador del edificio dijo, pero es que nos toca cambiar el panel, y empezaron a cambiar los paneles para no ir en contra de la especificación del arquitecto, hasta que al cabo de unos años, como 3 años, dijeron, no podemos reemplazar más paneles de corcho, es muy costoso, vale mucho dinero. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el arquitecto hubiese en su diseño, en su idea arquitectónica, contemplado las necesidades del loro? Quizás nos llevaría a otro tipo de arquitectura que permitiera la colonización espontánea de otras formas de vida. Entonces, para nosotros es muy importante hacer el tránsito de una ciudad humana, solamente humana, a una ciudad metahumana. Es decir, los arquitectos enfrentados al reto de mapear necesidades de insectos, de pájaros, de mamíferos, pero también de otras formas de vida que hoy en día están en las noticias. Si tú coges tu Instagram o abres las noticias o ves tu Facebook, te vas a encontrar con ChatGPT hoy. Y ChatGPT nos enfrenta por primera vez en la historia a formas de vida artificial con las cuales estamos comenzando a convivir. Entonces, yo lidero un grupo de investigación en Bogotá, en la Universidad Nacional de Bogotá, y hacemos investigación en proyecto, pero también en otras áreas, sobre cómo deberían ser estas arquitecturas metahumanas. Bueno, y tuvimos hace poco, bueno, esto fue el año pasado, hace relativamente poco, un seminario como este, un foro, donde presentamos algunas de las cosas que hacemos ahí. Y cuando hablamos de la ciudad metahumana, recordemos que la arquitectura interior, como la conocemos hoy, no siempre ha sido blanca. Antes era de piedra o era de madera, pero de un tiempo para acá tenemos el hábito de colocar paredes perfectamente lisas y perfectamente blancas, y esto viene realmente de la arquitectura hospitalaria, clínicas, hospitales, por una razón simple, y es que necesito no tener bacterias en un hospital, no tener virus, y eso terminó por volverse la norma. Pero lo que hay detrás es que, en últimas, la arquitectura moderna, contemporánea, se ha tratado de sacar la naturaleza a lo que más se pueda, a tal punto que pones una pared blanca perfectamente lisa. Y si yo te pregunto en este espacio, ¿qué es lo más natural que hay acá? Quizás la respuesta sería
tú. Y aparte de ti, realmente todo está pensado para que aquí no entre nada que no sea humano. Y pues, claro, en ese afán de repeler lo no humano, pues uno ve esto constantemente. Bueno, creo que acá, también en Colombia, el problema de las palomas en los edificios históricos, los excrementos, el ácido va dañando los materiales. Y pues bueno, buscamos algunas soluciones para que los pájaros no lleguen y hagan sus estragos. Pero también sabemos a nivel mundial que una de las causas de muerte más importante de pájaros en el mundo son fachadas acristaladas. Y estas son algunas fotos de registros en Estados Unidos donde al año mueren cerca de 3 trillones de pájaros estrellados contra ventanas de edificios. Y es una cifra que no es menor, ¿no? Es una cifra muy grande. Y entonces, en los últimos años, estamos comenzando a ver unas arquitecturas que resuelven problemas no humanos también. Claro, problemas humanos, pero nos ayudan a recomprender la relación entre los humanos y los no humanos, ¿no? Como estos ladrillos que al mismo tiempo pues son hoteles o son hábitats para abejas. Casi que uno de los seres más importantes en el planeta Tierra, porque son los responsables de la polinización, de la reproducción de las plantas. Entonces, en este libro de biodiversidades, hacemos un mapeo de cómo los arquitectos y los planeadores urbanos de la nueva generación comenzamos a ver la ciudad desde los ojos de otras formas de vida, ¿no? Por ejemplo, cómo un pájaro siente la ciudad. Y ahí hay un reto metodológico y un reto tecnológico. Por ejemplo, en Bogotá encontramos que uno de los pájaros típicos nuestros se llama el copetón. Es un pájaro pequeño, pero es el pájaro más común que hay en Bogotá. Y resulta que el macho ha evolucionado por millones de años para atraer a las hembras y poderse reproducir. Pero los ruidos de la ciudad de Bogotá se producen a la misma frecuencia que el canto del copetón. Entonces tenemos evidencias de cómo el copetón ha tenido que cambiar el tono de su voz, de su canto, para que las hembras lo puedan escuchar. Y esto es interesante porque hay una coevolución entre el sistema humano y el sistema natural, cosa que deberíamos entender desde la arquitectura. En términos de representación arquitectónica, no estamos acostumbrados a mostrar estas relaciones, estas actividades, estos ciclos, sino que solamente representamos el objeto que es estático y que es fijo, pero empezamos a ver nuevas maneras de aproximarnos a cómo un edificio se relaciona con estos procesos naturales y procesos temporales, ¿no? Las rutas de los pájaros, el polen, los procesos de polinización, el movimiento incluso del viento, del sol, etcétera, y cómo se representa de una manera potente, poderosa. Tecnológicamente también hay un reto, porque significa entonces que tendríamos que buscar soluciones tecnológicas a problemas como el choque de los pájaros contra la arquitectura, ¿no? Y a nivel mundial hay una serie de nuevos proyectos muy revolucionarios en donde se construye con elementos vivos. Por ejemplo, el micelio, que es bastante conocido a nivel mundial. El micelio es un hongo y es un hongo muy abundante en el planeta Tierra. Si tú escarbas en el jardín un poco de tierra, vas a ver una pelusa blanca en las raíces de las plantas. Esto es un hongo. Los hongos son organismos heterótrofos, o sea, son más parecidos a nosotros que a las plantas, o sea, comen materia orgánica en descomposición. Si tú pones a crecer micelio en condiciones de laboratorio, puedes tener un material que perfectamente se puede utilizar para construcción. Bueno, esto es un proyecto piloto que hicieron en Nueva York, en el MoMA, en donde hicieron una torre, una construcción de arquitectura con un material que estaba vivo o que proviene de un elemento vivo. Luego también ha sido como
estudiado en paneles de fachada un poco más livianos, no solamente mampostería. Este edificio que es bastante conocido ya a nivel mundial en Hamburgo, el de la parte izquierda e Less inferior. water absorbed means more runoff water that Y the este soil edificio Bioindustrierna tiene una fachada que está compuesta por algas o por microalgas. Las microalgas son organismos muy eficaces para hacer fotosíntesis. Son más eficientes que las plantas. Las plantas necesitan CO2, radiación solar, nutrientes mayores y menores, agua y suelo. Pero las algas solamente necesitan radiación solar y CO2. Luego, ¿qué pasaría si tus paneles de fachada, que reciben sol todo el día y CO2, porque hay seres humanos, se volviesen ecosistemas para producir microalgas y con esta biomasa suministrar energía al edificio? Un edificio en Bogotá que también pues, es uno de los temas de arquitectura contemporánea un poco mal entendido, y es la interfaz entre naturaleza y arquitectura, y es colocar vegetación directamente sobre el edificio. Se hace muchas veces de una manera poco técnica, de una manera poco consciente, pero bien hecho. Vemos una convivencia entre naturaleza y arquitectura muy interesante. Le comentaba también a Pedro que hemos trabajado en Bogotá con el estudio de Stefano Boeri, Boeri Arquitectos de Italia. Ustedes saben, ellos diseñaron el Bosco Verticale. Hay un Bosco Verticale en Milano, pero hay otro que está en Shanghai. Y con ellos hemos llevado esta reflexión de cómo la arquitectura permite integrar otras formas de vida no humana. Este fue un proyecto que desarrollamos con los estudiantes con el que tenemos el grupo de investigación de arquitecturas metahumanas, y buscábamos un poco convertir una planta industrial que hay en Bogotá, cerca de un río que se llama el río Tunjuelo, convertir esa planta industrial en una especie de zoológico de microorganismos para procesar desechos humanos. Entonces hicimos una revisión de cuáles organismos naturales descomponen ciertos residuos. Por ejemplo, hay gusanos que comen plástico. Hay bacterias que pueden descomponer materiales de construcción. Hay plantas que pueden limpiar el agua, remover metales pesados. Y lo que hicimos fue entender las necesidades ambientales en luz, en temperatura, en oxígeno de cada uno de estos organismos y diseñar una arquitectura que nos permitiera en los próximos años mantener estos organismos para el tratamiento de los desechos. Esto fue una propuesta que se hizo para el Instituto Avanzado de Arquitectura de Cataluña, un concurso que se llama Biociudades, y fue propuesta finalista el año antepasado, perdón. Si seguimos con las preguntas raras, sexys, yo les digo cuántos kilómetros cuadrados mide una pequeña abeja. Y alguien dirá, pero esa pregunta no tiene sentido. Una abeja solo mide milímetros. Pues bueno, una abeja puede volar al día 100 kilómetros de distancia y puede polinizar 5.000 flores en solamente un día. Entonces, lo importante es entender cómo la vida no humana tiene un impacto, aun cuando parece pequeño, en el territorio y en la ciudad. Entonces, hablamos de el tránsito de la ciudad verde a la ciudad silvestre. En inglés se está empezando a usar un concepto que es rewilding cities, que es como resalvajizar. Bueno, no sé en portugués eso cómo suena, en español suena un poco raro, salvajizar como Tarzán, no. A mí me gusta más el término silvestrizar. ¿Qué significa eso? Que antes entendíamos todo lo natural, todo lo verde, como simplemente ornamento, como cosmético para la ciudad. Y, tan lindo el árbol, tan lindo el parque, pero no entendíamos cómo funcionalmente la naturaleza comienza a ser parte de la arquitectura. Este es un estudiante recién graduado de arquitectura de la Universidad Nacional, Juan Esteban, y con Juan Esteban empezamos a mirar cómo crece naturaleza en espacios duros que no fueron planeados para que allí crezca naturaleza.
invitamos a la investigación a un biólogo muy conocido de Bogotá, que se llama Mateo Hernández, y él nos acompañó para identificar todas aquellas situaciones y elementos verdes que crecen en donde para cualquier persona es una molestia tener vegetación allí. Tomamos improntas con yeso, fuimos y tomamos el negativo en 3D para entender cuáles eran las condiciones de las texturas y por qué esa condición permitía la colonización de formas de vida no humana. Y bueno, en Europa han habido algunas exploraciones también. Esto es un jardín infantil en París. El jardín infantil tiene como propósito desarrollar una educación basada en la biodiversidad. Entonces, los arquitectos se preguntaron cómo podemos hacer que la arquitectura sea biodiversa en sí misma. Y bueno, por supuesto, tiene un gran techo verde, que ya es de alguna manera una tecnología común, y presentaron este render en el momento que, digamos, fueron encargados con este edificio, en el que la idea era que con el tiempo la naturaleza colonizara progresivamente la fachada sin intervención humana. Y bueno, mucha gente veía el render y dudaba, ¿no? Pues un render es un render. De ahí a la realidad, pues hay mucha diferencia. Estos ya son fotografías del edificio recién construido y estos son fotografías reales después de 6 años de construcción. Ya no es un render. Y lo que vemos es que los arquitectos que se plantearon como pregunta cómo responder a las formas de vida no humana, diseñaron piezas constructivas con ranuras y con características espaciales para que el polvo de la ciudad fuese asentándose hasta que el ladrillo se vuelve un biotopo. Un biotopo es una plataforma espacial con las condiciones para que la vida se asiente allí. Ahí vemos las ranuras un poco en ese proceso de colonización. Y otra vez volvemos al problema de la representación. ¿Cómo mostramos una arquitectura metahumana diversa que va más allá del objeto y cómo mapeamos seres, que en este caso, bueno, son los árboles, toda la vegetación de la zona y todos aquellos pájaros que también pueden vivir ahí? Es una arquitectura que comienza a ser parte del paisaje. En otro proyecto que también buscaba ser un biotopo o ser parte del paisaje, nos planteamos una pregunta tecnológica muy contemporánea, pero poco explorada en arquitectura. Y es la pregunta por el supraciclaje. No sé cómo se dice en portugués, en inglés se dice upcycling. ¿Qué es el upcycling? Es cuando un diseñador o un proyectista anticipa un cambio de uso en su idea original sin generar un reproceso. Otra vez repito, cuando un proyectista, un diseñador, anticipa con su idea proyectual cómo su objeto o su diseño va a cambiar de uso en el tiempo después de 20, 30, 50, 100 años, pero sin tener que reprocesar ese material. Por eso se llama supraciclaje o upcycling. Recycling es devolver el proceso, es tener plástico, volverlo a quemar, volverlo a procesar químicamente, pero el upcycling quita el reproceso. Los colegas diseñadores industriales en Colombia, tanto en la Universidad Nacional como en la Javeriana, en la Pontificia Universidad Javeriana, conocen el concepto y lo han explorado en la escala de objetos muy pequeños. Pero en arquitectura casi que no hay proyectos que estén pensados para cambiar su materialidad y su uso en el tiempo sin necesidad de reprocesarlos. Entonces, este es un trabajo de grado de un ejercicio de intentar supraciclar un edificio. El lugar es Tumaco. Tumaco es una zona del Pacífico colombiano muy biodiversa. Es uno de los 5 lugares más biodiversos del mundo y tiene manglar. El manglar es un árbol que vive con agua salada, que es un milagro, porque los árboles, las plantas
casi ninguna, excepto el mangle, resiste agua salada. Y la pregunta era, ¿cómo hacemos para que el edificio en 70 años u 80 años pudiese desbaratarse, lanzarse al mar y ser un soporte para el crecimiento del ecosistema de mangle? Y ese sería su final. Pero antes de llegar allá, pasaría por unas etapas en donde teníamos que prever el cambio de uso sin necesidad de reprocesar. Entonces, por supuesto, vienen temas como la modularidad que manejan acá ustedes con Hugo, cómo algo modular se puede desbaratar, ensamblar, desensamblar muy fácilmente, pero lo más retador fue entender cómo se regenera un ecosistema de mangle. Fuimos a hablar con biólogos, expertos en restauración de manglar, que nos dieron las características de las situaciones no arquitectónicas, ecológicas, para un ecosistema de restauración de mangle. Entonces el edificio tenía que ser al mismo tiempo arquitectura tradicional, que responde al clima, a la cultura, pero una gran plataforma para el anclaje del ecosistema de mangle al mismo tiempo. Entonces, en términos arquitectónicos, la tipología es una tipología sobre palafitos, está levantada del suelo porque hay agua en el territorio, y en vez de ser un contenedor, es una gran sombrilla. Esa arquitectura que son grandes cubiertas. Y eso nos lleva, pues bueno, aquí está la idea del supraciclaje, ya la había explicado, y planteamos un programa arquitectónico con mucha incertidumbre, es decir, no sabíamos qué pasaba en el futuro, en 50 años, pero podía ser que 5 situaciones pudiesen ocurrir. Por ejemplo, un tsunami, porque en la zona hay muchos tsunamis, un terremoto, también hay muchos terremotos, o simplemente que el edificio pudiera cambiar su uso y su lugar incluso. Entonces aparece una arquitectura modular que entiende el borde costero y que entiende el sistema de regeneración del mangle, y empezamos a trabajar con bioconcretos que operan como grandes materas que permiten el anclaje de estas especies. Incluso ya hay algunos ejemplos construidos de CEMEX muy parecidos, pero quizás no con el tema de la modularidad. Eso es un edificio que comienza a despiezarse, comienza a funcionar como un mecano, como un juego de piezas, armables y desarmables. La estructura misma, la columna, que está construida en láminas de concreto, de bioconcreto, es luego lo que sería el ecosistema para el manglar. Bueno, el edificio permitía distintos usos, en este caso un tema de observación de aves, y podía acoplarse a distintos lugares, entre medianeras o en lugares abiertos, etc. Lo interesante acá es que la arquitectura deja de ser un objeto y se vuelve un proceso. En la manera de entender un proceso, el arquitecto casi que anticipa un poco los cambios, pero no los condiciona, no los determina, solamente que hace que su edificio le dé la bienvenida a esos cambios. Y aparece el concepto de biotopos urbanos, que precisamente es un poco esto que he venido hablando y que también está en el libro y que lo hemos discutido con planeadores y arquitectos colombianos. Todo el tema del movimiento de techos verdes, de agricultura urbana, que bueno, no me voy a detener a hablar de eso, que es un poco ya cliché y ya creo que lo conocemos. Lo importante es que ahora la arquitectura busca ser una plataforma de anidamiento, tanto de comunidades como de seres no humanos. Antes, el arquitecto soñaba con su edificio perfectamente tal cual como aparecía en la primera foto durante 80 años. Ningún cambio, ninguna interacción, ningún anidamiento. Nosotros usamos la palabra anidamiento, entonces la arquitectura se vuelve un proceso abierto. Y precisamente entonces hablamos de la ciudad inacabada o de la arquitectura inacabada, no porque esté mal, sino porque la misma incertidumbre de nuestro tiempo y el tema ambiental nos pone frente a este reto, ¿no? Y qué mejor ejemplo que todos conocemos que este.
Si ustedes recuerdan, esta línea férrea elevada en la parte oeste de Manhattan fue construida para la industria manufacturera de Nueva York. Pero en un momento de evolución tecnológica aparecieron los camiones, o no sé cómo se dice, bueno, camiones o vehículos de carga a base de gasolina. Cuando apareció esta tecnología, los industriales dijeron, es más fácil que el vehículo de carga llegue a mi planta industrial a que yo tenga que llevarla arriba a la línea férrea. Entonces la línea férrea se volvió obsoleta, ya no la usaban. Y entonces comenzaron a demolerla el gobierno de Nueva York. Y al final solamente quedaba un pequeño tramo original de la vía que de manera sorpresiva e inacabada comenzó a ser colonizado espontáneamente por algunas especies vegetales, o sea, se volvió un biotopo sin que nadie lo planeara, nadie lo pensó. Cuando las comunidades de vecinos de la zona vieron este capital de biodiversidad natural en una ciudad tan dura como Nueva York, dijeron, gobierno, no pueden tumbar el último tramo. Y empezaron a hacer manifestaciones, no tumben, no tumben. Y fue tanta la presión de las comunidades que el gobierno no tumbó ese último tramo. Y acá se ve cuando todavía no era tan famoso, ¿cierto? Era simplemente la biodiversidad reclamando un lugar en donde se necesitaba. Y bueno, hoy es el High Line, quizás uno de los manifestaciones, desde mi punto de vista, en mi opinión, de espacio público más sofisticadas en la historia de la humanidad por su evolución y porque tiene capas de historia escritas que no podían preverse y que al final terminan siendo un biotopo para el anidamiento de comunidades humanas, pero también de naturaleza. Y bueno, pues hoy en día el High Line es el último capítulo de la historia de la arquitectura y el urbanismo en Nueva York y quizás también a nivel internacional. Bueno, creo que es la segunda atracción turística más visitada de los Estados Unidos después de la Estatua de la Libertad. Entonces aparece un tema muy interesante y es las tecnologías del paisaje. Estos son algunos detalles constructivos de cómo los arquitectos y urbanistas comenzaron a planear el detalle de esa interfaz entre naturaleza o suelo duro y arquitectura, ¿no? Bien, en esa ciudad inacabada aparece entonces otro tema muy importante que es el diseño inspirado en naturaleza. Es decir, sí, los humanos tenemos mucha experiencia en diseño, cerca de 10.000 años, pero la naturaleza tiene 3.800 millones de años de experiencia en adaptaciones, en soluciones, en respuestas. Entonces, otra línea de investigación es cómo tomamos principios funcionales de la naturaleza para hacer innovación en arquitectura y en paisaje. Voy a mostrar algunos de los proyectos que hemos trabajado en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional. Los dos proyectos que voy a mostrar se ganaron el primer puesto en el concurso mundial de diseño inspirado en naturaleza, uno en el 2019 y el otro el primer puesto en el 2021. Estamos compitiendo como contra equipos de todo el mundo, de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, bueno, de Asia. Y entonces ponemos el segundo video, por favor. Gracias. Les voy contando mientras tanto de qué se trata. Creo que ahí suena, pero no lo vemos. You may have noticed that leaves have little tiny pipes that carry water. Just like them, all cities around the world depend on linear systems to manage water throughout neighborhoods. This is Alameda del Rio,
a neighborhood in Bogotá that gets flooded 4 times a year in spite of having a stormwater piping system. Why it is so? As cities expand, millions of square meters of natural soil get sealed with hard surfaces that deplete the capacity of the soil to absorb and evaporate water. Less water absorbed means more runoff water that must be sent to canals and rivers, and also means more and larger pipes to prevent floods. Hard soil and pipes are responsible for most of urban floods, and they also raise the temperature of the city as the evaporation rate goes down. But how does nature manage water? Is there a unique ecosystem known as the water factory or such? Well, there is, and the largest in the world is just right behind Bogotá, the Páramo of Sumapaz. The Eco Incremental Lab went there to meet bryophytes, the masters of water management in páramos. Unlike vascular plants, bryophytes don't rely on pipes to carry liquids. Instead, they manage them using structure. By doing this, bryophytes do not only carry water from point A to point B, but they perform 5 additional functions at once. We took different samples of these living structures under the scanning electron microscope at PUG, and 3 of them catched our attention. We built models to find out how different patterns perform. We found that water flow can be altered depending on the grouping geometry and direction of the bryophyte cells. The rhombus cell geometry of Thidian moss and the wavy pattern of Spandai decreases the flow rate, while this pattern can also change the water course or speed up the flow. Another 3D cluster voided structures dramatically improve the water storage capabilities as the mass-based radio is optimized. As for the capillarity, the long cell grouping geometry of the Campidiplos mouse is the champion. We abstracted these patterns to develop Bryosoil, a modular and multifunctional soil system that uses 5 geometries of bryophytes to help Alameda del Rio and other neighborhoods in the world prevent floods and fight the heat island effect. The Bryosoil kit is comprised of 3D structural modules and ground tiles. Bryo modules below ground catch and separate runoff water for infiltration purposes or water reuse as needed. Bryo modules above ground can be filled with recycled pervious materials to create different types of furniture that evaporate water and cool down the city. On top, Bryo tiles can be assembled to slow down, conduct, or redirect water away from communities at risk. Bryosoil kits are easy to transport and assemble. Can be configured for different flooding risk scenarios, because water and soil are a dynamic duo on climate change solutions in urban areas. Bryosoil. Vale, entonces una vía para la innovación radical en nuestros países biodiversos es la biomímesis. La biomímesis parece un juego de niños. Parece, oh, me gusta esa flor, ahora hago el edificio como la flor. Y realmente no tiene que ver con eso. La biomímesis es una práctica muy seria y muy exigente desde el punto de vista científico. Lo que busca es replicar no la forma, no nos interesa la forma, sino el principio funcional. Cuando hablamos de un principio funcional, hay que hacer observación para poder entender cómo la naturaleza resuelve un problema para luego llevarlo a una innovación radical en el mundo de la tecnología. Les resumo rápidamente por qué este proyecto genera una innovación radical. Todas las ciudades conducen el agua, lluvia, por tubos, tuberías. Todas, en Europa, en África, Colombia, Brasil. Pero las tuberías tecnológicamente tienen un problema, o varios problemas. Uno, que suben la temperatura de la ciudad porque el agua va por debajo. 2, colapsan las tuberías con el tiempo porque no pueden almacenar tanta agua. Y 3, se vuelven obsoletos con el tiempo. Entonces, la idea es entender en ecosistemas de Colombia cómo se da la gestión del agua. Y aparecen los páramos, y fuimos al páramo y observamos los patrones de gestión del agua de plantas briófitas, que son unas plantas que se dan allá en Colombia, y encontramos que en vez de usar un contenedor para manejar el agua, usan estructuras tridimensionales. Entonces, revisamos algunos artículos científicos. Las imágenes que ustedes vieron son imágenes nuestras del microscopio electrónico de barrido, que es un microscopio que permite tener imágenes nano, para poder entender cómo son estas estructuras que no funcionan con tuberías, sino con mallas tridimensionales.
y encontramos que la función del agua se puede multiplicar. Puedes redirigir el agua, puedes hacer que se infiltre, puedes conducirla, canalizarla, separarla, y un poco lo que generamos fue una tecnología del paisaje aplicando estos principios de funcionamiento pues de un ecosistema colombiano. ¿Podemos volver a la presentación? Bien. Estos temas de paisajismo y diseño urbano alrededor del agua, malecones, el entender los cambios de nivel del río, los bordes donde hay agua. Un segundo que esto va para atrás. Bien. Y el cuarto principio tiene que ver con la ciudad superpuesta. Quiere decir que podemos superponer sistemas en la arquitectura. Y aun cuando esto no es colombiano, esto es un edificio en Japón, en Fukuoka, de un arquitecto argentino, Emilio Ambas, es difícil reconocer esto como un edificio o como un bosque. Y en realidad quizás son ambas cosas, tanto un bosque como un edificio. Entonces, estos son algunos proyectos, acá hay 4 proyectos en Bogotá, donde la infraestructura gris, la edificación, se vuelve una plataforma para tener sistemas vegetales, ¿no? Esto en el mundo cada vez hay más conciencia de las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, hemos intentado resolver los problemas con materiales artificiales como el concreto, como el ladrillo, y hay una vuelta a la capacidad de la naturaleza para ofrecer soluciones. Quizás todos han escuchado acá los jardines de lluvia, o rain gardens o bioswales, que son piezas que están a mitad de camino entre ingeniería y paisaje, pero son piezas funcionales que recuperan la capacidad funcional de una ciudad, por ejemplo, para soportar inundaciones. Este es un proyecto en Bogotá, un edificio de oficinas, en el que todo el paisajismo está pensado para resolver problemas funcionales. Combatir el efecto de isla de calor, limpiar el agua, infiltrar el agua en el suelo, reconstruir el ecosistema de Bogotá, que es un ecosistema de sabana, y ser como una gran esponja frente a los temas de inundación. Cuando hablamos de superponer estructuras, la arquitectura nos invita a reconocer, por ejemplo, en este caso, esto es el Parque Bicentenario en Bogotá. Es muy interesante porque ahí no había ese parque, esas superficies verdes. Por ahí había una avenida antes y según la planeación urbana tradicional, solamente puedes tener en un lugar estructura ecológica principal, como lo llamamos nosotros, o construcción. No puedes tener ambas normativamente, ¿no? La norma te dice o es un parque o es un edificio, o es una vía o es un parque. Cuando hablamos de superposición de estructuras, la arquitectura aparece como una hibridación entre estructuras artificiales y naturales, ¿no? Que es un poco lo que pasa en estos proyectos en Colombia. Bueno, estos son distintos edificios, infraestructuras que han ido como superponiendo estos dos sistemas. El quinto es la ciudad bioperformativa. Y un poco la pregunta es, ¿al ritmo del minutero, del reloj o del canto de los pájaros? Cuando yo viví en Hong Kong, todas las noches, a las 7 de la noche, hay un show en el espacio público de Hong Kong. Tú tienes que ir allá, van a ser las 7, y sentarte, y ves a las 7 en punto un performance de luces láser al frente de la bahía del Victoria Harbour, muy impresionante, con música, sincronización de luces, y es muy emocional, es muy emotivo. Después de que volví de Hong Kong, fui a Leticia, en el Amazonas, ¿no? Muy cerca de Tabatinga. Bueno, realmente es una ciudad fronteriza con Tabatinga. Y alguien me dijo, cuando yo llegué a Tabatinga, tienes que ir al atardecer al Parque Santander. Y yo, ¿y por qué?
No, tienes que ir, pero al atardecer. Y yo, pero no puedo ir ¿a qué hora? No, al atardecer. Entonces fui al atardecer y sucede un performance más impresionante que el performance de Hong Kong, solamente que es natural. Con la longitud de onda del atardecer, que es muy roja, el sol, miles de pájaros urbanos que hay ahí en Leticia vuelven a los árboles del parque y producen un ruido completamente ensordecedor. Tú no puedes hablar con la persona que tienes al lado. Y la gente llega a ver el espectáculo natural o bioperformativo. ¿De qué se trata una ciudad bioperformativa? Cómo la arquitectura y la ciudad permite poner de manifiesto las expresiones de la naturaleza al lugar al que pertenece y hace de eso un performance, ¿no? Eso también está muy, esta idea del performance está muy dentro de la idea de arquitectura de Giancarlo Massanti, que es quizás uno de los arquitectos jóvenes más importantes de Colombia, que también se interesa mucho por lo performativo, la arquitectura como un acontecimiento en el tiempo específico, ¿no? No como un objeto solamente. Acá hicimos un ejercicio para entender un poco esto de lo performativo, y este fue también un proyecto que fue finalista en el concurso de arquitectura avanzada de Cataluña. ¿Podemos poner el video, por favor? Você tem dois cabelos em um? Novo Pantene Equilíbrio. A solução para os cabelos mixos. Vale, podemos volver a la presentación. Este es un proyecto bastante raro, bastante loco, porque al final el resultado es algo que no se ve como un edificio, no se ve como un paisaje, se ve como algo raro. ¿De dónde surge? En Colombia hay un molusco en Tumaco que se llama la piangua, y este molusco crece, se reproduce en las raíces del mangle, del manglar. Resulta que las comunidades locales no entienden el ciclo de reproducción de la piangua y hay una sobreexplotación. Como hay una sobreexplotación, se está extinguiendo este animal. Entonces, la pregunta de diseño es, ¿cómo hacer una intervención en el paisaje, un ejercicio de diseño que esté acorde a los movimientos de la marea y a los ciclos de reproducción de la piangua?
Entonces al final surge una suerte como de morfogénesis de una hibridación entre varias cosas. Una hibridación entre un nido, la textura de un nido es permitir que allí se alojen ciertas especies, una boya flotante, un trípode y un ecosistema de manglar. Cuando yo mezclo eso, llegamos a esta forma que es una construcción artificial, es decir, humana, hecha a partir de ramas de madera y luego se hace crecer micelio alrededor de las ramas de madera con esa forma hasta que construyo una suerte de ecosistema que tiene varias funciones. En época de inundación flota, porque el micelio tiene flotabilidad. En época de sequía se asienta en la base del mar y permite que la piangua se reproduzca en la base. Nosotros mismos decíamos, pero que esto no es arquitectura. O sea, sin embargo, llegamos ahí por la vía del estudio de las necesidades y el estudio de los ciclos y de los ritmos del paisaje. No sé hacia dónde sigamos en términos de forma y función y la parte constructiva. Bien, bueno, ya hablé algo de la ciudad biomimética también, que es la mímesis de sistemas naturales que han evolucionado por mucho tiempo. Tenemos también algunos cursos en Colombia donde investigamos principios en el mundo natural, necesidades en el mundo tecnológico para generar estas innovaciones radicales. Bueno, esto ya lo vimos del BioSoil. Quizás acá, bueno, acá hay otro ejemplo. No sé si lo ponemos, de pronto lo voy a pasar porque creo que ya me he extendido bastante. O no sé si lo quieren ver, quizás dura como 3 minutos. Es el último video, si lo puedes poner. Gracias. Les prometo que es el último video. Es el desarrollo de un sistema constructivo en una zona muy caliente de Colombia. Y para generar el aislamiento térmico, ese no es, creo que es anterior a este. Bueno, creo que voy a explicarlo. Voy a explicarlo. Es el diseño de un ladrillo, sencillamente. Pero ¿cómo podíamos hacer que un ladrillo tuviese mejores condiciones de aislamiento en la zona norte de Colombia, que es un desierto prácticamente, temperaturas del aire por encima de 40, 42 grados centígrados? Y estudiamos adaptaciones del bosque seco tropical en Colombia. Y encontramos un escarabajo que tiene una característica en la piel, tiene unas células, se llaman células eritreas, y la distribución de las células es un gradiente entre huecos muy pequeños en la parte de adentro y huecos más grandes en la parte de afuera. Y lo que hicimos fue replicar ese principio de perforaciones en el bloque, y luego en la piel del escarabajo hay unas ranuras que ustedes ven ahí. Es un sistema de micro sombreado. Cada una de las ranuras proyecta una sombra muy pequeña sobre la de abajo, lo cual hace que la ganancia térmica sobre la superficie sea menor. Entonces al final desarrollamos este bloque que es posible producirlo con tierra, bloque comprimido de tierra, que en los años 50, no sé si algunos, de pronto Hugo lo conoce, la Simba-Ram, fue una máquina que desarrollamos en Colombia en el siglo pasado, que la conocen prácticamente en todo el mundo, que es una prensa que permite construir ladrillos de tierra en cualquier lugar del mundo, porque tierra la tienes en todo lugar, y fue patentada en Colombia. Y bueno, sabemos que la conocen en África, que la conocen en Europa. Sí, ese sí es. Ese sí es. Gracias. Can you imagine living in a place with a 42 degrees Celsius weather all year round, without access to an air conditioner, a place where it only rains 7 days per year? This is a reality in the northern region of La Guajira in Colombia. The region's population is affected by the lack of quality housing and infrastructure, as well as poor resource management, resulting in unimaginable living conditions. Amidst of the unbearable climate, a surprising life form has managed to adjust and survive over thousands of years.
the beetles. There are over 3 million known species worldwide, believed to be as old as dinosaurs. But how do they manage to survive for so long and still continue to thrive today? To find answers, we looked into the organisms in the Colombian tropical dry forests. Our investigation led us to a specific beetle, the Clinidium curvi. This beetle has the ability to alter the cellular arrangements of the elytra to adapt to harsh climates. These cells have isodiametric shapes that increase their density towards the outside of the beetle's body, generating a rigid insulation layer. The same cells decrease in density towards the inside, allowing fluids to travel through the cells, creating an organic insulating system. We wanted to create a material that replicates Clinidium curvi's insulation mechanism and be able to supply such material using local resources. Insuram replicates these characteristics, allowing internal wind passage, generating constant air circulation, cooling and isolating external heat without the need for any electricity nor machinery. We also reduce solar contact while replicating the beetle's outer body microshaded surface texture. Tests were carried out on prototype Insuram bricks, where bricks were exposed to high temperatures. Results show that the prototype isolated 15% more heat than the conventional bricks. Insuram utilizes local practices and materials like rammed earth and clay, which are found in abundance in the Guajira region, as well as veneer, a traditional compacting material. This way, it avoids the brick firing process, creating a low carbon footprint material. How can we make Insuram bricks available? The answer is rather simple. A manual press machine, Simbaram, was developed in the 50s in the National University of Colombia, which can be repurposed for fabricating Insuram bricks. With its new design, it will be possible to fabricate replicable clay blocks to form walls through the lateral assembly mechanism, in conjunction with a wooden shoring system. Working alongside the Faculty of Agricultural Sciences of the National University of Colombia on the use of mycelium as a positive carbon material applied in multiple areas will allow us to find new ways of manufacturing. Also, we hope to create a bacterial biological binder that can be replicated in different contexts and climates. In the near future, we hope that Insuram can be widely used in different locations, taking advantage of its local materials and flexibility to adapt to the current technological innovations. Naturally, as the time goes by. Vale, entonces repito mientras volvemos a la presentación, la idea no es copiar solamente la forma, sino entender el principio de funcionamiento y replicar ese principio de funcionamiento. Si volvemos a la pregunta de cómo sería el edificio más verde en el lugar más biodiverso, quizás no sería blanco o transparente como en Suecia, sino quizás sería en sí mismo una plataforma, un ecosistema que interactúa con los ritmos y con las lógicas del lugar. De alguna manera, la arquitectura contemporánea nos está empujando hacia entender estos sistemas sociales y naturales y a que la arquitectura dialogue con ellos. Esta mañana veía un poco cerca del hotel algo que ustedes conocen los parklets, que son como espacios en zonas de parqueo en ciudades, en donde antes habían vehículos y ahora la gente ha construido unos espacios públicos con naturaleza y pues para el encuentro social también. Bueno, vamos a hablar un poco de esto el lunes, pero bueno, voy a pasar esto muy rápido, ¿no? Comunidades que han aprendido a vivir con materiales de la zona, que han hecho arquitecturas, soluciones tecnológicas muy arraigadas a esos ritmos y a esos procesos, incluso constructivamente hablando, ¿no? Esto es las construcciones flotantes, bueno, esto no es Colombia, es Bolivia, en el lago Titicaca, donde el principio de flotabilidad se da por la descomposición de una fibra natural que produce unas bacterias que llenan de oxígeno estos cojines. Entonces, en términos de tecnología de flotabilidad, es distinto al principio de Arquímedes y funcionaba y funciona y está profundamente arraigado pues, al territorio. Bueno, algunas otras arquitecturas, yo creo que ya me extendí demasiado, pero bueno, estos son estudios que hacemos en el laboratorio de investigación, mapeamos ecosistemas, ciclos reproductivos de especies, impactos humanos en el agua, en el suelo, a partir de químicos, de fertilizantes. Entendemos cómo se relacionan las plantas con el suelo. Bueno, esto tiene que ver más con arquitectura del paisaje como tal. Y después de estudiar y representar muchos de estos procesos,
exploramos soluciones del paisaje y arquitectónicas que puedan conectarse con estos ciclos, ¿no? Por ejemplo, esto es una tecnología del paisaje para, por capilaridad, mover agua de un lugar a otro. Estos son algunas intervenciones de espacio público en zonas donde hay mar y la marea sube, donde hay manglar, arquitecturas que no tocan el suelo, que están elevadas, arquitecturas flotantes también. El paisaje como un elemento funcional para limpiar el agua, creo que ya lo había mencionado, incluso algunos dispositivos flotantes. Bueno, esto es un poco especular con las posibilidades tecnológicas, siempre respondiendo a esta investigación del sitio. Bueno, esto creo que voy a pasarlo muy rápido. Para ir cerrando, si entendemos la arquitectura en términos de impactos ambientales, hemos visto que sí que los edificios generan un impacto que está representado por esa flecha roja hacia la izquierda y que también esos edificios que diseñamos tienen que ser de excelente calidad arquitectónica, no la tríada vitruviana, firmitas, utilitas, venustas, por supuesto, pero cuando hacemos eso generamos un impacto. Y pues hemos visto que por diferentes razones de la humanidad, los arquitectos hemos intentado buscar soluciones. Y ahí una de esas es que el impacto de un edificio sea menor. O sea, como esta línea curva, su impacto completo sería la línea diagonal recta, pero al intentar reducir eso, como que diseñas una arquitectura que es menos mala, digamos. Y bueno, aparece lo que ya conocemos, arquitecturas bioclimáticas, arquitecturas que ahorran energía, etc. El siguiente momento, después de las arquitecturas que reducen impactos negativos, son arquitecturas que llaman los europeos net zero architecture, que es como arquitecturas que tienen un impacto neutro, no tienen impacto. Yo no creo mucho en eso. Bueno, esto es un edificio que esto es una firma de arquitectos alemana que dice que el edificio está en capacidad de generar tanta energía limpia con el sol que al final de 80 años de uso compensa el CO2 que fue necesitado para construirla. Pero el edificio más verde en el país más biodiverso debería entonces estar en un nuevo cuadrante, con una flecha verde hacia la derecha, donde hablamos de generación de servicios ecosistémicos o generación de valor ambiental. Y ahí entran arquitecturas que son de excelente calidad, que logran la tríada vitruviana, pero que también cuando se insertan en un territorio operan aportando a ese territorio, generando impactos positivos que hoy podemos medir esos impactos positivos. Voy a pasar rápidamente, ya con esto cierro. Esto es un proyecto que desarrollamos con un estudiante de la Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en el sur de Bogotá. Este es el plano de Bogotá, norte arriba, sur abajo. Y en esa zona sur, el paisaje me recordaba un poco el paisaje de Minas Gerais, cuando veían el avión, grandes huecos. Ahí pasa lo mismo en Bogotá. Es un entorno minero donde se extrae el material, igual que acá, y hay unos impactos sobre el agua. Por ejemplo, esta es la evolución de los cuerpos de agua que hay en esa zona, en el sur de Bogotá, y ven que desaparecen los cuerpos de agua. Esto es como la transformación del suelo, y lo paradójico es que es una mina para extraer arcilla para construir la arquitectura de ladrillo de mejor calidad de Colombia, pero esta es como la otra cara de la moneda, como de dónde vino esa arcilla, ¿no? Y es un territorio que ha sido bastante degradado, bastante transformado. Un paisaje parecido, todos los lugares donde ha habido minería se parecen, ¿no? Es suelo degradado. Hay comunidades que viven allí también, informales, que se asientan en ese lugar. Y un poco la pregunta era, ¿cómo podemos plantear una arquitectura ecogenerativa que preserve el conocimiento del ladrillo,
pero que cambie la dinámica a futuro de cómo se inserta en un paisaje. Esto es diseño paramétrico. Cruzamos 3 variables: facilidad constructiva, eficiencia estructural y uso, y al final seleccionamos uno de los volúmenes para plantear una arquitectura subterránea que llena un poco el hueco de donde sacaron los materiales y que por encima es un parque en el techo de esa, digamos, de ese planteamiento arquitectónico, y por dentro es un lugar para producir ladrillos, pero ladrillos ya no de arcilla, sino ladrillos de micelio, que, como lo hablé, se puede hacer ladrillos con micelio. Entonces hay un cambio como en el paradigma de producción. Para yo producir un ladrillo de arcilla necesito 1000 grados de temperatura, más o menos 900 algo grados de temperatura, y para eso necesito mucha energía. Entonces el ladrillo se ve muy inocente, pero el costo ambiental es tremendo. Sin embargo, con micelio solo necesitas 90 grados de temperatura y los impactos que genera son mucho menores. Entonces, la arquitectura comienza a ser parte del paisaje, del parque. También hay una relación con un edificio patrimonial, es decir, no tumbamos la antigua infraestructura, sino que nos integramos a ese edificio y luego dialogamos con toda la investigación, pues, de los temas de paisaje y demás. Bueno, algunos de los renders, y nada, obrigado. Espero un poco larga la charla, pero espero que haya sido inspiradora, pues, para todos ustedes. Muchas gracias.